Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Trama, como ustedes saben, todos los martes a las 21 aquí por Canal Somos. Muchas gracias a todos aquellos que fueron interactuando a través de las redes sociales. ¿Cómo le va el doctor Javier García? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo te va? Bueno, nueva emisión de este programa, tercera ya. Bien, tercera emisión, ya todo un récord realmente, aunque bueno, somos un poco más duraderos en los proyectos, pero por ahora estamos pasando bastante desapercibidos acá en el canal. Hoy vamos a conversar con Matías Bañato, que es un referente de los familiares de víctimas, que es una situación que la vida de él lo ha llevado luego de que hayan asesinado a toda su familia en un incendio en su propia casa, esto hace más de 20 años. Entonces vamos a hacer un repaso con Matías y finalmente cómo se termina convirtiendo en un apoyo para los familiares de víctimas. Y además vamos a hablar de cómo se lleva él con la política y qué va a responder o qué responde ante los muchísimos ofrecimientos que tiene de dar un salto a la política activa, digamos, a ser candidato. Esto se lo prometemos en la próxima media hora. Uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal argentina, el caso de Matías Bañato, de la crueldad con la que se ensañaron con su familia y de cómo el funcionamiento de la justicia desprotege a las víctimas, porque Matías Bañato tuvo que seguir peleando, incluso sigue peleando porque el hombre que le causó tanto daño a él y a su familia, por supuesto, siga preso. Nos metemos en la primera información de esta noche, más de 10 días sin un ministro de Justicia. Ahora a lo que vamos, y ante un gabinete que se ha ampliado, duplicado, triplicado en los últimos 25, 30 años. ¿No es un gran momento para hacer realmente lo que pide gran parte de la sociedad argentina, que es achicar la estructura del Estado? Si no modificó la vida de ningún argentino hasta el momento, estos 10 días sin tener un ministro de Justicia. Bueno, quizás el caso más emblemático sea el de Salud, que Salud pasó durante el gobierno de Mauricio Macri a ser una secretaría, y sin embargo, bueno, lo volvieron a hacer Salud y no pareciera que realmente le impacte a la gente una mayor burocracia en este sentido, ¿no? Pareciera que el Estado se beneficia en ellos mismos, la clase política, con estas estructuras muy grandes, estas estructuras gigantes, pero en sí los resultados, la gente no le cambia demasiado la envergadura o la denominación que tenga el área. Esto demuestra también cómo ha crecido el Estado en los últimos 50 años, cómo se ha duplicado, triplicado. Javi García, antes de empezar el programa, me daba un dato interesante. Hace 50 años, la mayoría de los funcionarios del gobierno nacional cabían en la Casa Rosada. El Poder Ejecutivo estaba casi todo centralizado en la Casa Rosada. Imagínate, hoy es absolutamente impensado, no entra ni siquiera. Creo que los secretarios del presidente no entran en la Casa Rosada. Pero si ustedes supieran la cantidad de oficinas y dependencias que rodean no solo la Casa Rosada, sino también la Jefatura de Gobierno porteño. Hay un edificio a muy pocas cuadras en la calle Roca, a muy pocas cuadras de la Casa Rosada, que es un edificio que fue destinado, era el edificio de Somisa y que hoy lo maneja la Jefatura de Gabinete. Ustedes no se imaginan la cantidad de funcionarios que hay ahí adentro. No caben todos los funcionarios que tienen solamente un área importante para el gobierno como es la Jefatura de Gabinete. El problema es que el dato central es que el Estado se quintuplicó en su tamaño en los últimos 25 años y la pobreza se duplicó. Con lo cual parece que el fenómeno del Estado más grande y más igualdad no se estaría cumpliendo. Cambiemos de tema. Hay una nota muy interesante que se publicó esta semana en el diario La Nación, que es sobre el avance de la vacunación en la República Argentina. Solamente está vacunado hasta el momento el 1%, puede ser, de la totalidad de los argentinos. Tuvo más maldad, La Nación puso el 0,99. ¿Y cuánto presupuesto se ha consumido esta vacunación que nos permite proyectar cómo va a seguir la vacunación de los argentinos? Supuestamente, según la investigación del diario La Nación, se consumió la mitad del presupuesto en vacunación, vacunando solo, como bien decís vos, el 1% llevando solo. Pero el dato que a mí me resultó más interesante, o por lo menos más desalentador, es que de cada 10 vacunas, solo 3 se destinan a los adultos mayores, a las personas que realmente tienen complicaciones serias con el virus. Hay un 70% que se está destinando en gente que tal vez o en otros países no es prioritaria. Hay un estudio, una proyección que hizo el doctor Conrado Stoll, que al ritmo que se está vacunando en la Argentina, se podría conseguir el nivel de inmunidad de rebaño recién en 7 años. Igual un dato no menor es que Argentina, además de lo que señalás vos de que tiene pocas vacunas, las que tiene no las está distribuyendo todavía y hay mucho stock de vacunas que no se están dando por problemas logísticos. Atención con eso, porque también a veces suele haber una trampa que están computadas 1,5 millones de aplicaciones, suponete, y te vas a encontrar en los registros que hay 1,5 millones más. Es porque es
son las dosis que faltan, es la cantidad de segunda dosis que faltan dar a todas aquellas personas que ya se han dado la primera. En unos minutos nos vamos a meter en lo que es la interna radical en la provincia de Buenos Aires y también la interna del PJ, que se da en la misma semana que ambos partidos tengan que dirimir sus cuestiones internas. Uno lo dirime por la vía democrática y el otro lo dirime en la justicia. Y vamos a ver cómo termina esa historia, que seguramente va a traer muchos inconvenientes. Primera parte de la nota de esta noche en La Otra Trama con Matías Baniato. Ahí vamos a hablar de un tema importante que fue en su vida política, ya prácticamente, que fue la creación de la ley de víctimas, que ha ayudado mucho a los familiares de las víctimas para el seguimiento de los procesos judiciales. En el año 94, ustedes recuerdan, fue el caso conocido del asesinato de toda su familia. Él ya lo ha expresado más de una oportunidad. En el año 2002-2003, y Matías no me lo va a dejar negar, fue parte de Gran Hermano, salió cuarto en esa temporada. Años más tarde, tiempo más tarde, conocimos que el verdadero objetivo era dar a conocer lo que había pasado con su familia. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ari? Bueno, un gusto y gracias por invitarme. Espero que para mí estar con vos. Te haya gustado la presentación, es un poco una apreciación personal con algunos datos. Y ahí nombrábamos en todo lo que has trabajado, ¿no? Después de que vos fuiste más conocido, que fuiste parte del equipo que hizo la ley de víctimas, y después se hizo, que actualmente seguís trabajando, el Observatorio de Víctimas, que es el organismo que está al día a día con las víctimas, ¿no? Y siempre estamos hablando del posterior, que aún queda mucho para hacer, pero me imagino que también queda mucho para lo que es la prevención del delito, ¿no? Sí, totalmente. A ver, el observatorio justamente es un artículo que nosotros pedimos que se incorpore en la sanción de la ley de víctimas, como vos bien contaste en la introducción, principalmente para poder controlar y llevar un seguimiento presente del cumplimiento y de las políticas públicas que se toman en base a esta ley. Que las leyes en sí no cambian realidades, o sea, hay que verdaderamente estar encima para que se cumplan y causen esas verdaderas realidades que uno busca. Esta ley tiene algo muy particular, que es generar un gran cambio de paradigma en los procesos judiciales en nuestro país. Claro. Se hablaba mucho del victimario, pero casi nada de la víctima. Mati, vos hablabas de las víctimas y acompañaste a muchas. Me acuerdo ahora, decirte una de las más conocidas por la mediatización del caso, que es el de Fernando Báez Sosa, acompañaste a la mamá y al papá. ¿Te acordás de algún caso puntual? Mira, bueno, el de Fernando, por supuesto que es el más reciente y es el que más a mí me impactó por cómo ellos me lo plantearon o por la charla que nosotros tuvimos, ¿no? Lo primero que me dijo la mamá, que yo siempre lo cuento, es, cuando nos vimos, ella lo primero que me dice es, Matías, yo sé que vos no perdiste un hijo. Me dijo, pero yo sé que en algún punto nos une algo que es muy terrible, y es cuando a vos te quitan absolutamente todo. Y para nosotros Fernando era absolutamente todo, era nuestro único hijo, nuestro motivo para vivir, y en tu caso te pasó lo mismo, o sea, sin perder un hijo, a vos te quitaron absolutamente toda tu familia y quedaste completamente solo. No es que no recuerde otros casos, ¿no? Pero como que fue muy, muy, muy fuerte para mí, por esto que te digo, y porque justo el día que nos vimos fue el aniversario del incendio de mi casa. Que yo en ese día no me sentía fuerte para ir a verlos. Hubo muchas situaciones así durante estos años, no es un rol fácil. Yo me aferré mucho a la búsqueda de justicia, a darle un motivo a mi vida de que yo me había salvado para esto, ¿no? En minutos continuamos con la segunda parte de la entrevista a Matías Baniato, pero antes nos metemos en lo que será la interna radical el próximo domingo, el 21 de marzo, con una curiosidad en las dos internas, porque tenemos la interna radical y la interna del PJ. Tenemos dos Maxis en el medio, ¿no? Tenemos a Máximo Kirchner, que va por la titularidad del PJ bonaerense, y tenemos a Maximiliano Abad, que va como titular de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Con otra curiosidad, Máximo Kirchner quiere la presidencia de un partido que realmente desestimaba, por eso armó su propia agrupación La Cámpora, pero hoy sería el dueño de la lapicera del peronismo, y Maximiliano Abad, que compite contra Gustavo Pose, un intendente que pasó por varios partidos, pero que entre esos partidos que pasó fue también parte del peronismo, en el Frente de Todos o en el Frente para la Victoria en ese entonces, y que también lo acompaña un exministro de Cristina Kirchner, que es Martín Lustó. Bueno, en realidad Pose fue siempre radical, pero fue estos famosos radicales K que conformaron el Frente para la Victoria en determinadas elecciones. Lo curioso de Lustó, ya que lo mencionás a Lustó, es que le molesta mucho el feudo de Infran en Formosa y fue muy crítico de Infran, pero se asocia a Pose, que está en San Isidro
desde que ha nacido, desde que el mundo es mundo, él y su familia. Claro, primero su padre, ¿no? Por supuesto. Exactamente, primero su padre, después su hijo. Y Alberto Fernández, el próximo fin de semana, también asumiría en la conducción nacional del PJ. Un dato que me traía Javi García es que él ya estuvo a cargo del PJ porteño en el año 2005. Cuando era jefe de gabinete, él asumió con todo muchos funcionarios que están hoy cerca del gobierno de él. En la sede de Suter, la de Víctor Santamaría, él asumía el Partido Justicialista para unirlo y para desafiar y quedarse con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Obviamente que no le fue muy bien. Así están los movimientos en los partidos. Yo no sé cuánto le interesa al común de la gente, pero quiero que sepan, que nosotros nos dedicamos a la otra trama, que allí está la lapicera al momento de armar las listas. Más que nada en un año electoral como es este 2021. Un dato con relación a la interna radical, que es la que quizás menos importante, porque menos del 5% de la sociedad argentina se reconoce radical, con lo cual pareciera insignificante la interna radical. Pero se define sobre todo la política de alianzas de futuro con el PRO. Según cuán fortalecido salga el grupo de Lustó, podrán condicionar o no la elección de Lustó en la ciudad de Buenos Aires, o si no, y una presión o tensar más la relación con sus socios políticos del PRO. Segunda parte de la entrevista con Matías Baniato. Aquí le preguntamos puntualmente cómo se lleva con la política y qué responde ante los diversos ofrecimientos que tiene para pasar a ser un político activo, precisamente para ser candidato a diputado nacional. ¿Cómo te llevas con la política? Con la política me llevo, la verdad, muy mal. O sea, no es algo que me gusta. Desgraciadamente, como vos bien decís, uno está forzado porque son ellos, en verdad, los que pueden causar el verdadero cambio a esta problemática en la que yo estoy luchando. Entonces uno tiene que tener ese contacto con los políticos y distintos gobiernos. Principalmente yo siempre digo que trato de que esta temática, estoy convencido, ¿no?, de que tiene que ser una política de Estado que trascienda el gobierno de turno. ¿Hay avances en materia de seguridad en la Argentina? A ver, yo siempre siento que conozco las acciones que muchas veces se hacen por parte de la política en estos temas, las siento reacciones espasmódicas. Lo digo siempre así porque son reacciones que tienen ante un caso mediático. Volvemos a lo que te decía hace un rato, de cuando un caso impacta en los medios de comunicación, y ahí vemos una desesperación por los políticos por empezar a poner parches de un tema que a ningún gobierno le gusta hablar. Entonces son todos temas de que los gobiernos siempre tratan de tirarlo abajo de la alfombra. Ahora, cuando sale un caso que impacta mediáticamente en los medios y en la ciudadanía, ahí vemos 1 millón de proyectos por parte de los legisladores, vemos todos los ministros discutiendo, que es lo que vimos durante este año. No creo que no es un dato menor ver las diferentes peleas y diferentes posturas que hemos visto durante todo este año entre los dos ministros de seguridad, el de Nación y el de Provincia, Bernie y Frederick. O sea, era pelearse en los medios de comunicación, discutir ideologías y siendo opinólogos de una realidad cuando ellos son los principales actores para cambiar esas realidades, ¿no? Sí. Tiempo perdido. Nada. Mati, totalmente, que ese tiempo perdido son muertes, ¿no? Eso no es un dato menor, Ariel. Y te hago una última pregunta. En el plano personal, vos nombrabas a tu abuela, que fue una persona fundamental en tu vida, la que prácticamente te crió, porque vos eras muy chico cuando pasó lo de tu familia, que el año pasado falleció a los 94 años, Norma Calzeta, ¿no? Era su... Norma Calzeta. Fanática de San Lorenzo, cuerva, pero muy, muy hincha de San Lorenzo, un carácter muy particular, muy buena persona, al menos para yo lo poco que pude conocerla, y llena de historias. Tantas historias que había hasta un proyecto de llevarla a alguna de las plataformas que consumimos de primera categoría. Es la historia de su vida, ¿no? De cómo más que nada te crió a vos y todo lo que atravesó después de haber también perdido a toda su familia, al igual que vos. ¿Sigue en pie eso? Mirá, ahí estamos ahí viéndolo. Aparentemente la idea, a mí me había encantado esa idea que estás contando vos, pero bueno, la gente que está evaluando esta situación se inclina más a hacerlo referente a mí y no a la abuela. O sea, si bien, por supuesto, cambió la ahora. abuela va a estar en ese proyecto, cambió, sí. Apunta más cambió el eje, sí. Pero bueno, estamos ahí viéndolo, sí está avanzando, obviamente que no puedo decirlo mucho, pero sí, la idea es que se siga adelante con ese proyecto, que me parece que es algo... A mí particularmente me gustaba más lo de la abuela, porque lo veía
hasta como algo, como una especie de homenaje, ¿no? Yo siempre dije, y te lo conté a vos como amigo también, que no porque sea mi abuela, pero creo que debe existir muy pocas personas en este mundo con la entereza, la fortaleza, la polenta que tuvo ella para poder reconstruirse después de semejante desastre, quedarse sola con una adolescente de 16 años, sin casa, sin nada, enterrando a su única hija, únicos nietos, y sin embargo una mujer que a la semana estaba trabajando para poder devolverme a mí todo lo que la vida, como siempre ella me dijo en ese momento, todo lo que la vida le permitía poder devolverme a mí. Ese fue su único objetivo durante toda su vida después de lo que nos pasó, ¿no? Que yo tenga una vida lo más normal posible. Y esa es la parte que a mí siempre más me dolió, que vos conocés mejor que nadie como amigo mío, de todo lo que me ha hecho pasar y me hace pasar la justicia de nuestro país, ¿no? Esto de tener que volver todos los años de un cachetazo por parte de la justicia a esa madrugada del 94 y no poder nunca cerrar esta historia y estar mendigando siempre para que este monstruo Fructuoso Álvarez González continúe donde tiene que estar, ¿no? Tras las rejas. Pero sí, a mí la historia de la abuela es lo que más a mí particularmente me hubiera encantado que siga esa historia, pero bueno, la realidad es esta que te digo yo ahora. Puede quedar para un segundo libro igual, ¿no? Puede quedar para un libro acerca de la abuela y posteriormente su propia serie. Puede ser. Puede ser. Mati, te agradezco mucho, ¿eh? Un placer esta charla, tratar de conocer un poco más. La gente creo que igual te conoce porque vos has dado muchas notas y sé que hay mucha gente que te sigue y que, bueno, te tocó ya ser un referente de un momento nada grato, pero bueno, viste, esas cosas que uno tiene en la vida y lo encarás con mucha honestidad. Así que sos un fenómeno. Te mando un gran abrazo. Que aprovecho ya tu espacio para agradecer a toda esta gente que, como vos decís, que me sigue, porque hoy son los que me mantienen fuerte a seguir. Y nada, particularmente sabes que te quiero con toda el alma a vos, igualmente, amigo, y gracias por invitarme y por hacerme partícipe de este proyecto. Un abrazo grandote. Muy bien, y tenemos ahora un momento de avisarles a todos nuestros televidentes y a los seguidores que nos acompañan a partir de este programa La Otra Trama. Estos relojes que podemos ver, les mandamos un gran abrazo a Fernando Pascuz y a Alejandro Citraro que nos acompañan en este programa con estos muy lindos relojes que vamos a sortear. Atención que les vamos a pedir ahí al amigo Pascuz y al amigo Citraro. Para nuestros seguidores. Que se porten. Tenemos ahí algunos seguidores, ustedes saben que nos pueden escribir a las redes sociales que figuran, solamente nos pueden decir, queremos un reloj, nosotros vamos a organizar este sorteo para los seguidores, le mandamos un saludo muy especial a una seguidora, Ilustremos, se llama, Pilar. @Ilustremos, que la pueden, bueno, tiene muchísimos seguidores, podemos pedirles que nos cedan algunos seguidores también. Breve corte y enseguida volvemos. Te cuento, Javi, lo que nos queda, algunos temas. Vamos a hablar de Matías Morla y Víctor Stinfale en el tema Maradona. Víctor Stinfale, un personaje, un abogado que muy pocos nombran, pero que es muy importante, o más que Matías Morla, en la muerte de Diego Armando Maradona. Es el jefe. Vamos a hablar del giro de Axel Kicillof. Nos vamos a meter en un giro del gobernador bonaerense en cuanto a la forma de hacer política y que espera que Cristina Kirchner no se dé cuenta. Los esperamos. En 2 minutos seguimos con más información. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En los meses de aislamiento social preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende.
Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Esta semana vimos la frase de Cafiero, para muchos muy desafortunada, que hizo un chiste en referencia al libro de Mauricio Macri como que se lo podían descargar del Rincón del Vago. No es la primera vez que hace ese chiste. Hace 5 meses, cuando Macri escribió una carta, también dijo que se la podían descargar del Rincón del Vago. Se ve que en el público que él frecuenta es un chiste muy festejado. Habría que explicarle que los chistes, en general, cuando se repiten, no son tan graciosos. Lo curioso de llamar vago a Macri es que Macri puede caer simpático, a mucha gente le va a gustar, a otra gente no le va a gustar, pero Macri trabajó en la empresa del padre, fue presidente de Boca Juniors, fundó un partido político, ganó 2 elecciones a la jefatura de gobierno de la ciudad y fue presidente de la nación elegido democráticamente. Santiago Cafiero, el que lo señala con el dedo y lo acusa de vago, de 2007 a 2015 trabajó en diferentes dependencias del gobierno de la provincia de Daniel Scioli, intentó ser intendente de San Isidro en 2 oportunidades y no tuvo suerte, fundó una librería y la tuvo que cerrar porque no le fue muy bien, con lo cual es bastante curioso que Santiago Cafiero, jefe de gabinete, se refiera en esos términos a un expresidente de la nación. Cambiamos de tema, vamos a hablar de Matías Morla, que entre paréntesis, un pequeño adelanto, va a romper el silencio para todos aquellos que siguen el caso Maradona, va a hablar por primera vez con Jorge Rial. Esto será el 5 de abril en un programa nuevo que empezará Rial en América, a las 9 de la noche. Ahí va a romper el silencio. Pero a nosotros nos llama mucho la atención, cuando estábamos hablando del caso Maradona, y quizás con algunas diferencias con Javi, ¿por qué tan poco se habla de Víctor Stinfale? Probablemente nuestros seguidores sepan de quién estamos hablando. Es un abogado que en su momento participó del juicio a la AMIA, que fue suspendido en ese entonces por el Colegio de Abogados por una denuncia y posiblemente su posterior comprobación de que había recibido una coima. Fue sancionado por 1 año. Es el dueño o uno de los dueños visibles de la bebida Speed, esta bebida energizante que algunos famosos le hacen publicidad, como Marcelo Tinelli. Recordemos que estuvo preso 70 días en el año 2016 tras la muerte de 5 jóvenes en una fiesta electrónica en Costa Salguero que se llamaba Time Warp. Estuvo lo organizó él. Claro, después la justicia lo sobreselló, pero en ese momento estuvo detenido 70 días como acusado de ser uno de los organizadores de la fiesta y además de la venta de drogas. Pero llama la atención de los medios más masivos que no se hable de este misterioso abogado que viene con una trayectoria bastante importante, también en el ámbito del fútbol. Tiene a cargo, aunque no figuran los papeles, este equipo deportivo Riestra, que también lo llevaba Maradona. Pero bueno, es importante que resaltemos esta figura de Víctor Stinfale, que Matías Morla es el empleado de Víctor Stinfale. Sí. Última noticia que damos en esta noche de La Otra Trama y hablamos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Van a encontrar en el gobernador, con esta última noticia de las famosas vacunas debajo de la mesa, de Beatriz Arlo y demás, que tuvo un momento de crisis mediática, ¿no? De hecho, hay asesores que cobran y muy bien para manejar este tipo de crisis. ¿Cuál es la decisión de parte del entorno del gobernador Kicillof? Es salir de la lógica de la orga, de la lógica de agrupación estudiantil de la universidad, de hablar solamente con los propios y no abrirse a los demás. Por eso van a notar que está dando una serie de entrevistas a algunos periodistas que son bastante críticos al kirchnerismo, como por ejemplo a Eduardo Feynman, que lo dio hace muy pocos días, y eso lo están haciendo a través de Carlos Bianco, que es su jefe de gabinete. Pero les quiero contar una curiosidad. Al momento de decidir todos estos movimientos, estas estrategias, intentan que no se entere Cristina Kirchner. Y que no se entere no solo de forma directa, sino con las personas de extrema confianza que tiene dentro de la provincia de Buenos Aires, como es el caso de su vocero, Hernán Reibel, y su mujer, Desirée Cano, que hoy está apoyada o sentada en una millonaria caja de pauta publicitaria de la petrolera estatal YPF. ¿Qué es lo que está haciendo Kicillof? Está avanzando como un político normal, hablando con opositores, hablando con periodistas que suelen ser críticos, algo que el kirchnerismo más puro no hace, pero intenta que Cristina no se entere de antemano. Si se entera, es que sea una vez que ya está consumado el hecho, digamos, ¿no? Cuando ya sea público. Está intentando solucionar 2 problemas que le señalaban. Uno es que pedía permiso hasta para ir al baño, a Cristina, por supuesto, y otro es que no se reunía nunca con los intendentes y que no generaba una tropa de intendentes propia
que sostuvieran su lugar. Él solo se sostenía por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, así que les va a llamar la atención seguir viendo entrevistas como por ejemplo con Eduardo Feynman y con otros periodistas que suelen ser por lo menos de forma televisiva muy críticos con Axel Kicillof. Ahí tenés una rama de los que intentan hacer política y después tenés la otra que intentan seguir siendo una agrupación estudiantil de la Universidad de Buenos Aires, como se llamaba la agrupación de Axel Kicillof, que era tontos pero no tantos, ¿no? Bueno, quizás este fenómeno de Kicillof, de que tiene que pedir permiso y que está intentando rebelarse, tenga que ver con unas viejas palabras de Cristina cuando se refirió a los funcionarios que estaban debajo de ella y dijo: ténganle miedo a Dios y tal vez también un poquito a mí. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso. Recuerden de escribirnos, recuerden que vamos a regalar relojes a todos aquellos que nos empiecen a seguir y nos sigan tirando en muy buena onda. Nos reencontramos el próximo martes aquí a las 21 por Somos. Muchas gracias. Chau.